Buenos días. En este vídeo os voy a indicar algunas pautas para empezar ya con el nuevo tema, que es el del Renacimiento. El Renacimiento nos va a ocupar varias clases, varias semanas incluso. Vamos a hablar hoy vamos a introducir lo que es la influencia italiana en el Renacimiento español y luego dedicaremos varias clases a la poesía del Renacimiento. Una clase introductoria, otra a Garcilaso de la Vega, otra a Fray Luis de León y otra a San Juan de la Cruz. Al menos eso sería lo normal. Y luego ya nos meteremos con la prosa del Renacimiento, donde nos pararemos un tiempo con el Lazarillo de Tormes. Después de estas clases del Renacimiento vendrían ya las clases dedicadas a Miguel de Cervantes, que, pues todos esperamos que ya podamos darlas en situación más normal en clase. Pero, en cualquier caso, aquí estamos, preparados para lo que venga, con ánimo y fuerza. Hoy no vamos a ver muchos contenidos nuevos, porque cuando hablemos de la influencia italiana, del Renacimiento italiano y su influencia sobre el Renacimiento español, vamos a hablar de autores que ya vimos anteriormente en un tema anterior cuando hablamos del Prerrenacimiento. No me importa volverlo a ver como repaso. Y lo que vamos a hacer es profundizar en estos tres autores importantes de la literatura universal con tres actividades distintas. Como son actividades, un poquito entretenidas y pueden llevar un poquito de tiempo, lo haremos entre hoy martes y mañana miércoles. Por ejemplo, ya dijimos que el primero de estos autores era Dante Alighieri, florentino como todos estos autores, y fijaos en las fechas, estamos hablando de finales del siglo XIII, principios del XIV, muy pronto es cuando arranca el Renacimiento en Italia. Y veíamos dos obras, por un lado una de poesía amorosa, que sería la Vita Nuova, colección de sonetos y canciones escritos durante su juventud y dedicados a su gran amada Beatrice. Y lo interesante de esta obra es que está escrita en lo que se llama el dolce stil nuovo, el dulce estilo nuevo, que es un estilo poético que supera lo que se llevaba en la época, que era el estilo trovadoresco de origen provenzal, siguiendo el tópico del amor cortés. Pues bien, el dolce stil nuovo supera ese estilo porque es una poesía mucho más sencilla y mucho más sincera. Y luego tenemos la poesía alegórica, narrativa alegórica, no lírica, sino, repito, épica alegórica o narrativa alegórica. Aquí destaca la Divina Comedia, que es un gran poema, como decimos, alegórico, filosófico y moral, que resume toda la cultura cristiana en tres partes: infierno, purgatorio y paraíso. Para profundizar en la Divina Comedia, os he puesto el enlace a uno de esos vídeos que circula por YouTube, y entonces lo que tendréis que resumir en vuestro cuaderno es la estructura que tiene, en forma de esquema puede ser, el infierno, el purgatorio y el paraíso según lo imagina Dante. Es decir, los diferentes pasos, los diferentes pisos, los diferentes niveles que tienen el infierno, el purgatorio y el paraíso. Por ejemplo, el infierno pues son esos 9 círculos donde están los diferentes tipos de pecadores. Pues eso es de lo que tenéis que hacer un esquema a partir del vídeo adjunto. El otro autor era el primer gran humanista de la historia, Petrarca, siglo XIV. Estamos en el siglo XIV. Y de nuevo, tiene por un lado poesía alegórica, de inspiración dantesca, es decir, imitando a Dante. Son sus triunfos, ¿de acuerdo? Pero lo más importante aquí es su poesía amorosa, que es su cancionero. Abundante colección de poemas, sobre todo sonetos, dedicados a su gran amada Laura. Si decíamos hace un momento que el dolce stil nuovo de Dante se iba alejando del estilo de los trovadores porque era más sencillo y más sincero frente a ese estilo de los trovadores más recargado, esa evolución
tiene su final, su plenitud en el Cancionero de Petrarca. Da un paso más en ese proceso de transformación de la lírica amorosa que definitivamente abandona los modos y los tópicos de la poesía trovadoresca. ¿En qué se ve la diferencia? La poesía trovadoresca es mucho más artificial, es un juego literario poco sincero. Frente a ello, la poesía de Petrarca nos parece una poesía mucho más sencilla, pero mucho más profunda, mucho más sincera. De hecho, si hoy en día leemos un soneto de Petrarca, todavía nos transmite emoción lírica, cosa que no ocurre con la poesía trovadoresca, cortesana, de origen provenzal. Vale, vamos a comprobarlo. Si en el caso anterior os he pedido que veáis un vídeo para hacer un esquema, aquí os pido que veáis un vídeo para leer un soneto. Es decir, es un vídeo el que os he puesto que recorre un soneto, vosotros tenéis que copiar ese soneto en vuestro cuaderno y analizarlo métricamente. Copiamos el soneto en el cuaderno y lo analizamos métricamente. Y por último, Giovanni Boccaccio, que pertenece al mismo círculo de esa Florencia renacentista, a la misma época, siglo XIV, es prácticamente contemporáneo, como veis, de Petrarca, ¿verdad? Y sin embargo, destaca, aunque también escribió poesía, destaca por la prosa. Y aquí está el Decamerón, colección de 100 cuentos, ya sabemos que relatan de forma alterna 7 damas, 3 caballeros, durante los 10 días que están refugiados en una villa próxima a Florencia, haciendo lo que llamaríamos una breve, son solo 10 días, cuarentena, una cuarentena. Recordemos que Florencia fue asolada, no Florencia, toda Europa, aunque la cosa empezó por ahí, por el norte de Italia, qué cosas, ¿verdad? Fue asolada, digo, toda Europa por una terrible peste, no es la última que habrá en la historia, habrá otras en los siglos siguientes, ¿verdad? Pero esta es la conocida como peste negra, la de 1348. Bueno, pues aquí lo que vamos a hacer es leer un cuento del Decamerón, o 2, o 3. Yo os voy a proponer 3 en un documento adjunto, que son los 3 que solíamos leer tradicionalmente en el curso de segundo de bachillerato, porque eran los que pedían para la EBAU en aquellos tiempos. Entonces yo, de esos 3, os voy a pedir que leáis obligatoriamente uno y voluntariamente los otros 2. Con esto habríamos terminado el repaso de los autores renacentistas italianos, que aunque no pertenecen evidentemente estrictamente al temario de literatura española, son imprescindibles dentro de la cultura general y del conocimiento de la literatura universal. Y así, en las próximas clases ya entraremos en la poesía renacentista en España propiamente dichas. Espero que haya sido útil. Espero también que estéis todos bien y vuestras familias. Un saludo.